Bienvenidos a este nuevo video que tiene como tema Introducción al dibujo técnico en arquitectura. Este video tiene como finalidad explicar ciertos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta al momento de realizar sus planos arquitectónicos. En primer lugar, ¿qué es el dibujo arquitectónico? El dibujo arquitectónico puede definirse como la representación gráfica de una serie de espacios que pueden ser habitados por cualquier individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dibujo arquitectónico es simplemente un gráfico en el cual el usuario puede entender los distintos elementos que conforman el elemento arquitectónico, ya sea una vivienda, un edificio, lo que sea. ¿Qué incluye el dibujo arquitectónico? El dibujo arquitectónico incluye la elaboración de planos arquitectónicos, planos constructivos, bocetos o croquis. Como se puede visualizar en las distintas imágenes, el dibujo arquitectónico está inmerso dentro de cualquier plano arquitectónico, constructivo o simplemente un boceto o un croquis. ¿Qué quiere decir esto? Que así sea un dibujo no tan definido, con una alta definición, puede ser catalogado como un dibujo arquitectónico siempre y cuando éste indique ciertos aspectos que tiene la vivienda. Por ejemplo, esto puede ser como un croquis, así sea un boceto a mano escala, un boceto realizado a mano puede definirse como un dibujo arquitectónico. ¿Cuáles son los elementos que conforman el dibujo arquitectónico? Los elementos que conforman el dibujo arquitectónico son planta arquitectónica, elevaciones, cortes, perspectivas y detalles constructivos. ¿Qué es una planta arquitectónica? Una planta arquitectónica se define como un dibujo a escala en el cual se representan elementos como muros, puertas, ventanas, etc., siempre y cuando se encuentren a una altura adecuada. Para identificar las particularidades de la construcción se utilizan formas de representación, tales como líneas de menor grosor o discontinuas. Para entender mejor, este gráfico fue realizado suponiendo que la edificación hubiese sido cortado en un plano horizontal. ¿Qué quiere decir? Que una planta arquitectónica se define como el gráfico mediante el cual el usuario puede identificar tanto detalles pequeños como grandes, siempre y cuando se representen de manera adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos una puerta que tiene su simbología, tenemos el mobiliario, tenemos muros, ¿sí? Podemos visualizar. Obviamente, en un dibujo, en un plano arquitectónico, lógicamente, los detalles, los elementos que conforman al mismo, que son percibidos, digamos, a simple vista, lo más llamativo debe ir con un mayor grosor, y los que son un poquito, tal vez de menor tamaño, no son perceptibles a simple vista, deben ir con un menor grosor. ¿Qué es una elevación? Una elevación o fachada es el paramento exterior mediante el cual se puede percibir las peculiaridades externas de la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que una elevación o fachada es un gráfico mediante el cual se puede percibir elementos importantes como la altura, se puede percibir también el material del cual está elaborado, fabricada la edificación, podemos ver la ornamentación, siempre y cuando el observador se encuentra a una distancia prudente de este elemento. O sea, es prácticamente la cara principal de la edificación, que se puede ver siempre y cuando, como lo dije anteriormente, el espectador, el observador debe encontrarse a una distancia prudente para que pueda visualizarlo de esta manera. ¿Qué es una perspectiva? Una perspectiva es un dibujo que, mediante objetos dibujados tridimensionalmente en una superficie plana, representa la posición relativa del observador, además de la profundidad de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que una perspectiva es un gráfico mediante el cual podemos ver la posición del observador, elementos importantes como la ornamentación, la edificación como tal, los materiales, incluso un poco, podemos visualizar un poco del entorno, el contorno en donde está planteado, está plasmado el proyecto, pero simplemente la edificación va a estar desde otro ángulo. ¿En qué nos beneficia? Que no, mediante este dibujo no estamos viendo solo el gráfico, no estamos viendo una fachada, no estamos viendo una sección, un corte de manera plana, sino ya una manera más real de cómo podría verse en un futuro el proyecto. ¿Qué es un detalle constructivo?
Un detalle constructivo se define como una representación gráfica de una zona puntual de la construcción, mediante el cual se puede identificar aspectos importantes tales como tipologías, materiales, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que un detalle constructivo simplemente es un gráfico muy bien elaborado, mediante el cual el usuario, el arquitecto, el encargado, la persona que vaya a visualizar puede definir, puede identificar los materiales, elementos importantes como los materiales de la zona de la cual se hizo el detalle constructivo. Un detalle constructivo es como una parte, una sección de la parte, valga la redundancia, eh, es como extraer un elemento, una parte, una zona de cierto lugar, de cierto espacio de la edificación. Como lo dije, pueden identificarse mediante el cual materiales, las tipologías, uniones, aislamientos. De hecho, se puede identificar el aislante, la disposición de ciertos elementos también. Eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.